Si vos crees que Punta Cana es lo mejor de República Dominicana, en este video te vamos a demostrar que no es así. Hay un lugar con aguas turquesas, arena transparente, sin sargazo y lo mejor es que es bueno y barato y nadie te lo cuenta. Este lugar se llama Bayahibe y miren lo que es este paraíso. Quédense hasta el final del video porque le vamos a mostrar por qué es mejor que Punta Cana. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Fabri de Uruguay. Y yo soy Rochi de Argentina. Y bienvenidos a un nuevo video. Seguimos recorriendo República Dominicana. Qué isla hermosa, ¿eh? Un verdadero paraíso, soñado. Y ahora estamos en Bayahibe. Y sí, estamos muy sorprendidos con este pueblito porque nadie te lo cuenta y tiene mejores playas que Punta Cana. Así es, para nosotros que hemos recorrido gran parte de República Dominicana, les contamos que este es sin duda nuestro lugar favorito. Así que quédense hasta el final de este video porque le vamos a mostrar todo sobre Bayahibe. Qué paraíso Bayahibe. Observen lo que es la playa Dominicus. Impresionante el color del agua, turquesa, turquesa. Además, observen, no hay olas, familia. Sin olas prácticamente, es una bahía. Es el paraíso de República Dominicana. Miren esto. Wow, Rochi, ¿vos qué opinás de esto? La arena, el color dorado que tiene, yo no lo puedo creer, el agua. No, esto es un sueño, palmeras, la brisita, es el paraíso. Cuando decimos el paraíso, yo creo que esta es la definición perfecta. ¿Quién no quería venir acá para tomarse unas vacaciones, un merecido descanso? Miren lo que es esto, por favor. Este es el verdadero paraíso que nadie te muestra, familia. Y lo mejor de todo es que Bayahibe tiene mucha playa pública. No solamente los hoteles all inclusive, los resorts tienen las mejores playas, sino que miren, por ejemplo, acá está el hotel Iberostar, que es el más famoso, el del faro, que esa es una imagen muy típica de Bayahibe. Pero acá, a un paso nuestro, hay una playa totalmente pública. Entonces disfrutan el mismo mar, ¿comprenden? Eso es espectacular. Así es, miren lo que es el mar. Ahí está la playa pública que ahora la vamos a mostrar. Así que todos son bienvenidos en esta playa. Yo quiero que miren lo que es el color del agua sin filtro. Se te ve directamente todo el cuerpo, es transparente. Miren lo que es esto. ¡Wow! Obviamente ahora es la mañana y ya hay mucha gente metida en el mar porque este mar te disfruta todo el día. Es una belleza absoluta esta playa. Atentos a esta diferencia entre Punta Cana y Bayahibe. Punta Cana es océano Atlántico, es un mar revuelto con sargazo, oleaje. Mientras tanto Bayahibe es mar Caribe. Sí, esto es mar Caribe 100% real. Y mire lo que es esto, por eso el agua es más turquesa, no llega el sargazo, es súper más tranquilo, agua transparente. Impresionante Bayahibe. La verdad que es mucho mejor que Punta Cana para nuestro criterio. Nosotros ahora estamos en la playa Dominicus, es la más famosa de Bayahibe. Son las 9 de la mañana y acompáñenme que se las quiero mostrar un poco, porque esta playa es completamente pública, gratuita. Ustedes pueden venir, si están en un departamento, alquilando, vienen y hacen playa en este paraíso. Y no es necesario ir a Isla Saona para vivir este paraíso. ¿Vos qué opinás? A ver, si ustedes quieren ir a Isla Saona, yo les digo sí, vayan. ¿Pero por qué? Porque si venís una sola vez en la vida, es una experiencia que no te puedes perder. ¿Pero por qué les digo vayan también? Porque desde acá, desde Bayahibe, es mucho más cerca que ir desde Punta Cana. Desde Bayahibe tendrán media hora en lancha rápida. En cambio, desde Punta Cana mayormente los traen acá, una hora en vehículo, después los suben a la lancha. Si ustedes quieren conocer Isla Saona o Isla Catalina, tienen que salir desde Bayahibe. Si no les da el tiempo o no quieren, les digo tampoco que se pierden de tanto, porque miren lo que es esto. Es un paraíso absoluto, completo. Yo estoy todo el día en el agua es caliente, la temperatura calentita. Está bueno porque corre una brisa también, entonces no es que está súper acalorado. Es la perfección. Bayahibe de República Dominicana es la perfección. Si ustedes, por ejemplo, están planeando venir una semanita a República Dominicana, lo que nosotros les recomendamos es que vayan unos días a Punta Cana, 3 o 4 días a Punta Cana y 3 o 4 días acá a Bayahibe. Y cuando estén acá en Bayahibe, vayan a Isla Saona porque sale del puerto de Bayahibe. Acá 10 minutos en taxi, te tomás la lancha y estás en Isla Saona. Así que Bayahibe es superior a Punta Cana, no hay sargazo. Si vos le preguntás a la gente qué prefiere, Punta Cana o Bayahibe, todos te van a decir Bayahibe, porque es el paraíso, no hay sargazo, no hay tanta gente, no hay tanto oleaje. Es un tesoro de República Dominicana.
En la playa pública de Bayahibe hay un montón de tiendas donde pueden comprar ustedes recuerditos sin necesidad de ir hasta el centro. Acá te venden todo, estoy segura que tienen buenos precios, quiero consultar. Podés comprar vestidos, inflables, lo que quieras hay en estas tiendas. Muchísima variedad. Este inflable se usa un montón. Y está buenísimo, bueno. porque Sí. miren lo que es este inflable. Vamos a averiguar el precio, pero lo estaban usando muchos turistas, ya lo vimos. Y mirá la ropa, qué linda. Wow. Mirá esta camisita. Che, qué buena camisa esta. Vestidos, mirá los vestiditos. No, tremendo. Vamos a averiguar los precios. Hola, ¿qué precio tienen los vestidos? A 20, mi reina. ¿20? Sí. ¿Y si compramos, por ejemplo, en cantidad, hay algún descuento? hace descuento. Perfecto. Todo 20. ¿Pero eso es precio a estadounidense o a latino? Estadounidense, a latino se va a hacer descuento. ¡Epa! Perfecto. Vamos, gracias. ¿Y los inflables estos, cuánto valen? El de una persona cuesta 10. El de 2 personas cuesta 15. 15. Wow, Y eso están después se buenísimos. puede llevar, si vos te los querés llevar a tu país. No, yo lo tengo ahí en su mesita. Ah, ¿queda chatito? Sí. Ah, Tiene bárbaro. como así más o menos. Estos inflables son moda acá en el Caribe. Mira, vimos a más de 30 turistas bueno. usándolo. Entonces uno lo desinfla después y se lo lleva. Vienen en un paquetito, Así valen viene. $10 para una persona. Más o menos así. Están buenísimos. ¿Cómo se llama usted? Madeline. Madeline. Bueno, ya saben que si quieren comprar algo acá en la playa, En Bayahibe, el local de Madeleine les hace buen precio a los latinos. Esperen. Antes de continuar con el video, les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes ya escucharon que OneWin está entrando en el mercado argentino? Tienen enormes cuotas y oportunidades top para que ganen dinero ustedes solamente con un par de clics. Bueno, chicos, esto es muy fácil de hacer y ahora se los voy a mostrar desde mi celular. Yo tengo 57.000 pesos que me gané ayer. Esto es increíble. El juego se llama Lucky Jet. Es un juego de apuestas. Yo voy a apostar 5.000 pesos que ustedes ven ahí. Voy a apretar apuesta y empieza el juego. Voy a apostar mis 5.000 pesos. Va a empezar el vuelo. El multiplicador sube y tengo que retirar antes de que explote la bomba. Retiro. Gané. Miren. Como vieron en mi primera apuesta ya gané y ahora voy a apostar mucho más. Voy a apostar 10.000 pesos argentinos y vamos a ver cuánto gano en este momento. Estoy muy emocionada, a ver. Voy a apostar los 10.000 pesos que les dije. Ahí va subiendo. Retiro en 17, retiro. ¡Wow! ¡Gané! Acabo de ganar el doble de lo que aposté, no lo puedo creer. No, esto es increíble. Miren, aposté 10.000 y gané 19.000. Tengo más de 70.000 pesos, ¡qué locura! Y además tengo un regalo increíble para ustedes. Usando nuestro código promocional FAB111 tienen un 600% de bono y 600 giros gratis. Por ejemplo, si depositas $10, vas a tener 600 en tu saldo. ¿No es increíble? Lo que sí, apúrense porque se acaban los bonos. Entren al enlace ahora mismo, no se van a arrepentir. Mira, toallones, ¿no te trajiste la toalla? Te la comprás acá, dice República Dominicana. Estrellas de mar. Es preciosa las cosas que venden acá. Esto además en nuestros países no es fácil de conseguir. Así que si venís acá te llevas un par de cosas a buen precio porque por cantidad también te hacen un descuento. Miren estos pareos. República Dominicana. Mirá qué lindo. Ay, preciosos los pareos. y familia, recuerden este dato, es muy importante. Digan que son latinos, que son de Argentina, de Uruguay, porque acá vienen muchos americanos de Estados Unidos y a ellos siempre les cobran mucho más caro. Entonces ustedes siempre pidan precio latino y van a ver que le van a hacer mejor precio siempre. Las tiendas no es lo que ustedes ven acá nada más, son súper largas y extensas para adentro y tienen hasta probador. Yo quiero entrar un poquito para ver qué hay adentro también, capaz que hay bolsos, lentes. Vamos a ver, Imanes también hay, mirá. Variedad de imanes. Hola. Buenas. ¿Cuánto están los imanes? Lo que dice ahí, bueno, uno. $1, miren. $3, este así. $3, este. Qué lindo. Bueno, encontramos bolsos también para la playa. Esto es fundamental, ¿no? Y los bolsos me decía que cuestan 15 cada uno. Y son súper grandes, te entran un montón de cosas acá. Tiene bikinis también. Mirá las bikinis. Bueno, Bien. todo. Esto es como ir al shopping en la playa. Un Sí, éxito. literal. ¿Las bikinis cuánto? Igual 15. ¿15? 15 la bikini. Wow, está Es muy buenísima. buen precio. Parece galáctica.
Muy linda, che. Pero estos bolsos, la verdad, tienen muy buena calidad y son muy representativos de República Dominicana. Así que ya saben, tienen dos maneras de venir a Bayahíbe. Una es alquilando un apartamentito, un Airbnb, lo cual tienen esta playa. Miren, acá está la bajada de la playa y tienen la misma playa para disfrutar. Y la otra opción es alquilando un hotel all inclusive como hicimos nosotros. Nosotros estamos en el Iberostar Hacienda Dominicus, que ahora un ratito se lo vamos a mostrar un poco para que vean lo que es. Es un hotel caro, pero es all inclusive y vale la pena 100%. Así que si están buscando comer bien, pasarla bien, pero bueno, gastar un poco de más, les recomendamos este hotel que se lo vamos a mostrar a continuación. Vamos a preguntar el precio de la sombrilla. Hola, buen día. ¿Cuánto cuesta la sombrilla? La sombrilla solo vale 500 pesos. 500 pesos. ¿Y con 2 sillas? Con 2 sillas de esas, Claro. que sea chilón, serían 1000 pesos. Por el Mil, día completo. 1000 pesos el combo, todo completo. ¿Que en dólares son 20 dólares? Exacto, Ok. $20 por el día por total. el día completo. Por ejemplo, si usted tiene esta día afuera, usted va y vuelve y nosotros se lo Ah, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, familia, ya saben, por 20 dólares les alquilan la sombrilla y 2 camastros por todo el día para que disfruten de esta playa. Es un paraíso barato. Claro, por $20 estás todo el día en la playa con sombrilla grande, porque son de las grandes, no es la chiquita. Y 2 tumbonas, 2 reposeras para pasar el día. Si vos te vas a tu casa, al hotel a comer o algún food truck que hay por acá muchos, y volvés, te la mantiene. O sea, no tenés que pagar doble, vieron que a veces te vas y... No. Acá todo el día son $20. Excelente, sí, porque acá arriba hay food trucks, entonces ustedes pueden almorzar acá en la playa sin irse de la playa. También por allá venden agua de coco, familia. Pueden tomarse una agüita de coco bien fresca para disfrutar todo el día en la playa. Es que acá no te tenés que ir de la playa en ningún momento. Así es, y hay mucha gente que se queda atrás por donde están los árboles también, o abajo de una palmera y trae su propia sombrilla, o no trae sombrilla, trae lona. No es que te obligan tampoco a que vos alquiles. Vos podés también traer tu propia sombrilla, solamente que esto es una comodidad y la verdad que está a bastante buen precio, porque estás por todo el día $20. La verdad que sí. Miren cómo se está viendo el color del agua. Y esto al mediodía se va a ver más turquesa, más clarito todavía. Precioso, familia, para venir y disfrutar. Ojo, y acá te alquilan los kayaks. Miren, ahí vamos a preguntar los precios para que puedan hacer deportes acuáticos. Porque esta playa es ideal para hacer deportes acuáticos. Por ejemplo, en Punta Cana, otra condición que había es que eran olas demasiado altas y estuvimos tratando 3 días de andar en kayak y no se podía y se cancelaba por la cantidad de oleaje que había. Acá esto no pasa, entonces es ideal para hacer kayak, velero, paddleboard. Miren la cantidad de gente que hay haciendo acá ya y es la mañana. Vean ese señor que viene ahí en kayak. Díganme si no es un paraíso poder practicar deportes acuáticos con este mar tan tranquilo. Miren qué hermosura. Y bueno, hay tablas también además de kayak, como está haciendo el señor ahí. Hay tablas de paddle, como esta que veo por acá, para practicar paddleboard. Te dan chalecos salvavidas, obviamente. Allá hay gente haciendo velero. No, es espectacular para hacer deporte acuático. Ideal. Miren, vos lo alquilás, el chico te ayuda, te da las instrucciones. Si nunca anduviste en kayak, podés andar por primera vez acá tranquilamente, justamente porque el oleaje es muy tranquilo. Y acá les voy a dejar un truco de viajes por si están planeando su próximo viaje. Nosotros viajamos con internet ilimitado gracias a Viajar eSIM. ¿Qué es Viajar eSIM? Es una empresa de eSIMs de viajes. O sea, es un internet digital que vos lo comprás en viajaresim.com, te llega un código QR a tu email, escaneás el código QR y ya vas a tener internet en República Dominicana, en Brasil, en Estados Unidos, en Europa, en Japón, en China o en cualquier parte del mundo. Lo único que tenés que hacer es entrar a viajaresim.com, adquirís tu plan, tenés que elegir el país a donde vas a viajar o región, puede ser Europa, por ejemplo. Comprás la eSIM, te llega a tu email, instalás la eSIM y en menos de un minuto vas a tener internet. Y lo mejor de todo es que lo puedes comprar durante el viaje o antes de viajar. Así que ya saben, si estás planeando tu próximo viaje, viajaresim.com, te regalamos un cupón de descuento Fabri y Rochi para que tengas un 15% de descuento en tu primera compra. Así que olvídate de usar un chip físico, de estar cambiando el chip o de viajar sin internet. No, aunque vayas a un hotel all inclusive, puede caer el wifi y no vas a estar comunicado. Eso no va más. Viaja con internet, viaja con Viajar eSIM. Miren, acá está la casita donde te alquilan todo para practicar deporte. Hay chalecos por acá. Voy a ver qué deportes acuáticos se pueden practicar. A ver, miren, acá hay un cartel que dice paddleboard,
buggy, catamarán, kayak y windsurfing. Bueno, todo eso pueden practicar acá, miren. Y el horario es de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y ojo, con este video no queremos desacreditar a Punta Cana. Punta Cana es hermoso, tiene unas playas increíbles, tiene unos hoteles con mucha infraestructura mejor que acá, ¿no? Y con mucha fiesta. La realidad es que si van jóvenes, solteros, o simplemente personas que les guste mucho la joda, la fiesta, Punta Cana es el lugar ideal. Bayahibe es mucho más tranquilo. Así es, Bayahibe es más para venir en familia, en pareja, a disfrutar. Pero claro, nosotros en Punta Cana fuimos al Riu y el Riu tiene la mejor fiesta de lo que es hoteles en Punta Cana. Así es, tienen esas fiestas típicas, vieron, de la espuma y todo eso que está muy bueno también. Pero en cuanto a playa, no tiene comparación, por lo menos en nuestra opinión. La playa de Bayahibe es otro mundo, es otra cosa. Miren lo que es, parece las Maldivas. Parece las Maldivas y nosotros hacemos este video porque queremos contarles que tienen esta opción también, que no es solo Punta Cana, República Dominicana, Claro, que tienen que no. conocer Bayahibe porque es un paraíso que está a 1 hora de Punta Cana y nadie te lo vende, nadie te lo cuenta. Entonces queríamos Sí, mostrarles pueden venir esto. de Punta Cana acá en Uber, son 40 minutos, 50 minutos. Vienen, lo conocen, están unos días, después vuelven a Punta Cana, o a Samaná, o a Santo Domingo. República Dominicana tiene lugares soñados, todo es lindo. Todo es lindo, es más, nosotros no íbamos a hacer este video, No. pero como disfrutamos tanto esta playa, este mar, Sí. y vimos tanta diferencia con Punta Cana, dijimos, no, tenemos que mostrarle esto a la gente porque... Claro, lo quisimos compartir, porque nuestra experiencia es soñada, no nos queremos ir, nos fascinó. Estamos todo el día en este mar, es impresionante. Entonces dijimos, bueno, vamos a mostrárselos, vamos a mostrarles este paraíso y los queremos leer en comentarios. ¿Lo conocen? ¿Tienen pensado venir después de este video? Los leemos en comentarios. Y ahora nos vamos a meter al mar para disfrutar esto desde adentro, venga. Bueno, nos estamos metiendo al mar. Está recaliente el agua, súper caliente la temperatura. Rochi tiene su inflable, que acá se le llama churro al inflable. Nosotros le llamamos inflable y acá se llama churro. Bueno, miren acá el faro hermoso. Opa, familia. Estamos disfrutando de este mar con el faro detrás. Espectacular este mar Caribe. Y reiteramos, no queremos criticar a Punta Cana. O sea, Punta Cana tiene mejores playas que nuestros países, que Uruguay y Argentina. Claro, sí, por O sea, supuesto. no queremos desacreditar Punta Cana, pero bueno, Bayahibe es otro estilo, Sí, ¿no? también es cuestión de gustos y a nosotros nos gustó más Bayahibe. Claro, nosotros- Es simple, claro. Nos parece preciosa el agua, la vibra que hay acá. Es hermoso. Y bueno, estamos en un all inclusive esta vez, sí. Queríamos vivir también la experiencia acá en Bayahibe. ¿Y qué tiene de diferente? Básicamente la playa, como les mostramos, es la misma que la playa pública. Lo que tiene, bueno, es comida ilimitada, bebida ilimitada y muchas actividades. Todo el tiempo hay juegos. Así es, por ejemplo, ahora en un ratito va a empezar un aqua dance acá en la playa, así que lo vamos a grabar. No sé si es aquadance. Creo que es aquagym. Aquagym, bueno. Ahí va. Aquagym se llama. Así que vamos a hacer ejercicio acá en el mar. Y ahora a disfrutar. Bueno, salió el sol de vuelta. Queremos mostrarles un poco el agua, lo transparente, turquesa y cristalina que es. Miren, se ven mis pies abajo del agua. Es impactante esta playa. Parece Isla Saona. Es que Isla Saona está acá enfrente, familia. Está enfrente a Bayahibe. Por eso el agua es tan parecida a Isla Saona. Es tan transparente el agua que se aconseja hacer snorkel acá porque ves unos peces hermosos. Hay unos corales increíbles. Miren, ahí vemos a una persona haciendo snorkel, por ejemplo, y sí, es que el agua es tan transparente, es que ves todos los peces. Nosotros nos estamos hospedando en este hotel que se llama Iberoestar Hacienda Dominicus y tiene servicio de playa. Miren lo que son las reposeras, los camatros que tenemos incluidos, todo primera línea de mar. Es hermoso este lugar y lo diferencial que tiene este hotel con cualquier otro hotel es el faro que tenemos acá al lado nuestro. Miren el faro que tenemos. El faro es algo muy distintivo acá en Bayahibe. Si ustedes ven una foto de Bayahibe va a aparecer el faro. Y está increíble porque tiene un bar también. Vos podés salir de este paraíso, de este mar hermoso. Te vas para acá y te tomás algo. ¿Tenés ganas que nos tomemos algo? Sin dudas, además el bar es del hotel, o sea, lo tenemos incluido. Recuerden que tenemos all inclusive, alcohol, comidas, todo. Así que vamos un poco al faro a mostrárselos. Mirá lo que es el faro. No, es precioso. ¡Wow! No, me encanta. La playa es soñada. Mira, vení. Seguime, vení. Mira esto. No, esto es el paraíso, familia. Miren el color del agua, no podemos creerlo. Impactante. Vos te acostás acá,
te tomás algo y ves estas vistas. Mirá lo que es la playa desde acá. Este es el spot del Faro, que tenemos un barcito. Miren este deck de madera. Estos sillones también. Nos podemos sentar acá a simplemente disfrutar este mar Caribe. Como hace la gente, se toma una cervecita, un traguito. Y bueno, esta es la barra, familia, que está en pleno Faro. Esto es una locura. Únicamente pasa en este hotel Iberoestar, que después les vamos a contar un poco los precios. Y si ustedes quieren venir, los vamos a poder ayudar, porque le podemos armar un paquete a medida, amor, con los pasajes de avión y el hotel al mejor precio de mercado. Claro, lo más importante, con las 3B. Bueno, bonito y barato para ustedes. Bueno, ¿qué pediste de tomar? Yo me serví agüita que hay permanentemente, ahora voy a preguntar a ver qué es lo típico. Pero mira, acá tenés carta. Opa. Mojito, banana mamá, ron, licor de coco, banana, granadina y zumo de piña. Piña colada. ¿Piña hablada con alcohol? Una piña colada con alcohol. Gracias. Hay muchísimos tragos que son típicos acá. A mí particularmente la piña colada y el coco loco me fascinan. Piña colada y coco loco. ¿Los probaron alguna vez? Para mí son espectaculares. Pará, pediste un coco loco. Yo ya me pedí la piña colada. Vamos a probar los tragos más típicos del Caribe. Yo por primera vez coco loco. A ver cómo me resulta. Che, eso tiene Salud. mucho alcohol, creo. Coco loco se llama. Te deja loquito. A ver, probalo. A ver qué tal el coco loco. Se ve como una cremita de leche con coco. Muy rico, ¿no? Delicioso. Mucho gusto a coco. Me encanta el coco. ¿Para qué recomer? La piña colada deliciosa. Y lo que más me gusta de esta piña colada, que no es de máquina, esas congeladas que te dan en algunos hoteles. Esa es horrible. Esa piña colada es muy artificial, muy hecha de máquina. Tal cual. Esto es caserito, lo hicieron con la licuadora recién. Un manjar. Salud, amor. No, está increíble. A seguir disfrutando Y del con Caribe. música, mar atrás. El faro enfrente nuestro. Wow. Wow. Y algo también que es súper importante es que el atardecer cae acá en el mar. O sea, vamos a ver el atardecer a las 6 de la tarde, el sol cayendo acá en el mar. Y en Punta Cana no lo ves cayendo en el mar, lo ves cayendo del otro lado. Así que esa es otra diferencia de Bahía Ibe con Punta Cana. Así que hoy le vamos a mostrar lo que es un sunset acá, que es impactante. Yo estoy flipando con este mar caribeño 100% real, no fake, para estar todo el día en el agua, hasta las 6 de la tarde, que es el atardecer. Bueno, Rochi bailando, disfrutando. Algo que nos sorprendió de Bahía Ibe es que son todos argentinos acá. Totalmente. No podemos creer, está copado, lleno de argentinos. Sin embargo, en Punta Cana hay muchos yanquis, muchos canadienses, Sí. pero acá es el 90% Argentina. Argentina copa Brasil, copó Punta del Este, copa Miami, Cancún, todo, están por todos lados. Algo muy bueno que tiene este hotel es que tiene un snack bar acá en la playa. Y recuerden, tenemos all inclusive, o sea, comida ilimitada incluida. Así que vamos a ver con qué nos encontramos. Mirá, por acá hay una parte de pizzas. Acá encontramos pizzas recién hechitas en el hornito. Qué buena pinta que tienen estas pizzas. Miren, acá está el pizzero. ¡Hola! Bueno, miren, qué buenas pizzas, familia. Hay variedad para elegir el sabor. También por acá una sección de hot dogs. Por acá, panchito caliente, hot dog. Por acá, arrolladitos primavera, nuggets, papas. Hay de todo para comer. Mirá las hamburguesas acá. Oh, gira esto, mirá. Oh, qué bueno. Incluso, mirá, le podés agregar tomate, lechuga, queso. También hay una estación de frutitas y tragos que te lo hacen en el momento. Mirá, 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 mirá. Mirá qué bárbaro. Genial. ¿Qué se toma acá? ¿Qué es lo más típico? Aquí tú bebes mucha caipirinha, monjito, Cuba Libre, de todo un poco. ¿Caipiriña? Bueno, Monjito, Cuba Libre, de todo un poco bebemos. vamos a pedir una caipiriña para un poco la sed, ¿viste? Hay Ya mucha sé, sed. Vamos a esto. A ver cómo nos prepara la caipiriña. Y mientras nos armamos una hamburguesita, ¿te parece bien? Almorzás acá con vistas al mar, está en la playa, en la arenita, una belleza. Salís del agua y venís y comés acá. Claro, además tenés mesas y sillas para sentarte y disfrutar tranquilo de tu almuerzo. ¡Opa! Acá hay un artista, no hay un barman. Hay un artista. ¡Vamos, Kelmen, vamos! Está fuerte la caipiriña esta. Claro. No es la brasilera, es la dominicana. Es la dominicana, la brasileña es para niños. Es la mejor que hay. brasileña es La para dominicana... niños, con calcacha. Nosotros bebemos ron del puro, ron Barceló, lo mejor aquí en República Dominicana. Todo Ya, frito, ya escucharon, Ron Barceló usan, o sea. mejor. Oh. Caipirinha. Bueno, muchas gracias. ¡Ué! Gracias. Vamos a probar la caipiriña.
Muy bueno. Muchas gracias. Bien dulzona quedó, me encantó. Bien fresquita, con mucho sabor a limón. Una verdadera caipirinha. Y yo tengo una pregunta para hacer a todos los dominicanos. Ustedes, ¿dónde vacacionan? ¿Vienen a Bayahibe? ¿Van a Punta Cana? ¿O van a alguna otra playa o ciudad de República Dominicana que nosotros no conocemos? Dejen en los comentarios, por favor, porque queremos recorrer esta isla. Queremos recorrer este país. Incluso queremos conocer Haití. Sí, todo el mundo nos dijo que Haití es muy peligroso, pero también nos dijeron que tiene las mejores playas, tiene mejores playas que República Dominicana. Eso nos lo dijo un dominicano. A mí me parece muy raro. Yo no creo que sea así, pero bueno, dejen en los comentarios si eso es verdad y si nos recomiendan ir a Haití y qué partes de República Dominicana tenemos que conocer antes de irnos de esta hermosa isla. Empezó el aeróbico en la playa. Allá está Rochi, miren. Miren lo que va a ser el atardecer acá desde la playa de Bayahibe. Todo el mundo ya esperando el sunset. Va a ser en 10 minutitos. Ahí atrás el sol, miren, detrás del mar. Esto es una locura. Así que vamos a estar grabando este atardecer hermoso. Bueno familia, y así se ve el atardecer desde Bayahibe. Miren, toda la gente viene a apreciar esta belleza. Oh, qué lindo. Rochi no está acá conmigo porque se fue de compras, sí, se fue de compras a donde les mostramos hoy. Ahora cuando vuelva vamos a entrevistarla a ver qué compró. Pero bueno, no sé si se puede apreciar bien el sol. Ahí se acaba de poner. Impresionante ver el atardecer desde la playa. Solo en Bayahibe, familia. Y acá encontré a Rochi buscando ropa de playa para comprarse. Haciendo compras, me perdió y en dónde me encontró en la tienda. Pero te perdiste el atardecer, amor. Ay, no, miren, lo estoy viendo ahora, pero el sol ya cayó. ¿Cómo no me viniste a buscar antes que caiga? Es que yo estaba grabando el atardecer. Bueno, miren el cielo cómo se está poniendo. Impresionante, hermoso. Y bueno, Rochi acá viendo qué comprar. ¿Vas a comprar algo, sí o no? Sí. Y hasta acá el video de hoy. Esperemos que les haya gustado. A nosotros nos encantó Bayahibe, nos parece una opción espectacular en República Dominicana. Así que ya saben, si están planeando su próximo viaje a Punta Cana, vengan a Bayahibe también unos días porque la van a pasar hermoso. Si les gustó el video, no se olviden de dejarnos su like y su comentario. ¿Qué otro video tenemos que hacer en República Dominicana? Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Chao!